Saludos, amables televidentes. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos como de costumbre para compartir su espacio, Visión Integral. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Juan José. Feliz cumpleaños, mi querido amigo. Por eso pasó, Luis. Eso No, era el sábado. como yo me retrasé, estoy tratando de recuperar tiempo. Bien. Muchas gracias. Estos cumpleaños son... Todo el que cumplió años en medio de la pandemia ha tenido dificultades. Usted programó una celebración y se le cayó. Entonces usted ha tenido que adaptarse a lo que las circunstancias le permite. Entonces reducirlo. Entonces yo quería ya en estos años que llegan hacer algo diferente, pero lamentablemente todo que siga cumpliendo años va a tener dificultad, ni 15 años, ni aniversario de boda, nada de eso. Aquí no está celebrando nada en el mundo entero. Pero bueno, muchas gracias, Luis. Queremos, Luis, informar a los amables televidentes. Nosotros siempre salimos por TV Quisqueya, canal 1096 de Óptimo, ¿verdad? Para New York, New Jersey y Connecticut. Queremos informarles a los amables televidentes, claro, aparte de Claro TV, que a partir de ahora nosotros estamos saliendo para todos los Estados Unidos, para Canadá y Puerto Rico, por This Network. Estaremos saliendo por ahí o estamos saliendo ya a las 10 de la mañana, hora del este. O sea que es importante que estamos en todo territorio de los Estados Unidos, estamos en Canadá y estamos en Puerto Rico. Así que ya usted sabe, la gente lo va a encontrar por donde quiera. Hora diferida según, ¿verdad?, el horario de cada uno de los estados, cómo varía. Correcto. Y eso es importante para Visión Integral. Luis, hay que hablar necesariamente de Isaías, ¿no? Sí. Lo que ha ocasionado, nosotros yo digo que somos bendecidos porque la trayectoria de Isaías varió y de pasar medio a medio al país, como indicaba toda la tendencia, ¿no? Así es. La trayectoria que llevaba, realmente se fue un poco hacia el norte, al noroeste, ¿verdad? Sí, se puede ver ahí en la gráfica. Exacto. Bueno, y ahí la gráfica lo que estamos mirando es la llegada a la Florida, ¿no? Ajá. Miami, Florida. Pero aquí, como digo, fuimos bendecidos por la trayectoria hacia el norte que tomó y entonces no afectó la isla como estaba previsto, como le pasó a Puerto Rico. Puerto Rico lamentablemente le dio medio a medio. Y la situación en Puerto Rico ha sido bastante complicada. Puerto Rico, todo le ha llegado. Aquí yo digo, solo han afectado una parte del este del país y sobre todo una parte del Cibao, claro. San Cristóbal, pero estamos hablando de que fue Atomayor, donde golpeó fuertemente el Ceibo, ¿no? La Romana y la Altagracia no tanto. Y de ahí entonces San Cristóbal, el caso de Santiago muy poco, pero sí San Francisco. San Francisco afectó sí bastante. Y creo que por ahí un poco Nagua, Samaná, Nagua, Samaná y sobre todo Samaná. Entonces, estamos hablando, Luis, de más de 5.000 personas desplazadas, más de 1.000 viviendas afectadas, siempre hay que hacer alguna quizá destruida por las mismas características de las viviendas, muchas comunidades incomunicadas, afectación del servicio eléctrico, los acueductos y el impacto que genera, que causa en la agricultura, que si bien es cierto la lluvia es importante, pero en la agricultura hay que evaluar, esperar para evaluar los daños que ha ocasionado. Porque es el que más se nota en el funcionamiento de la actividad económica, es el que más se nota. Claro, el que más se afecta. Y mucha agua sí cayó. Bueno, de acuerdo a lo que han sido los reportes en cada una de esas comunidades, la cosa así pues seria. De ríos, de cañadas, de arroyos, lo que siempre ocurre. Por suerte no tenemos que estar lamentando muertes, solo un señor que tuvo la mala suerte de que creo que fue un rayo que le impactó. Un rayo. Un rayo. Es increíble cómo eso puede tocarte a ti. Y creo que 3 personas fallecieron
en una conexión en el interior del país, en un pequeño municipio, creo que 3 personas de nacionalidad haitiana en una conexión ilegal. Y ahí pues creo que fallecieron 3 personas. En medio vamos a verlo como parte de todo esto. Sí, Pero insisto, a pesar de todo eso, yo creo que nosotros lo hemos pasado bien. O sea, no nos afectó como pensábamos que nos iba a afectar. Fíjate que ya a la salida del país y de lo que causó en Puerto Rico, su trayectoria por las Bahamas le dio duro. Todavía no con categoría de huracán 1, pero sí con viento de más de 90 kilómetros por hora, que le dio un poquito fuerte. Y parece ya se fortaleció, entonces tiene categoría 1, llegando ya en la noche del domingo a la Florida, que ahí, bueno, se ha declarado el estado de emergencia, me parece, ¿no? Para hacerle frente a esta situación. Vendrán otros, porque estamos en una temporada ciclónica. Estamos en la temporada. Y cuando entramos en temporada, ya nosotros históricamente podemos ver, ¿verdad? ¿Cuál es el elemento, los elementos que a nosotros nos tocan dentro de esta situación, ¿no? Sí, parece que va a ser muy activa la temporada ciclónica. Hay que prepararse para ello. Estamos en medio de una transición de gobierno. Las autoridades, como les corresponde, tienen que seguir juzgando el papel y el rol para el cual fueron designados. Yo creo que se ha estado actuando en esa dirección. Mucha gente lo ha perdido todo y entonces ahí la mano que tiene que llegar es las manos solidarias del gobierno, a través de las instituciones que tienen que hacerle frente a situaciones de esa naturaleza. Y es que hay que trabajar duro porque hay que tratar de que esa gente vuelva a la normalidad, porque esto se agrega a la situación que estamos viviendo. Sí. Con el COVID-19. Fíjate que otra situación. O sea que, fíjate cómo las instituciones como el COE, que tienen que ver con todo el tema de los refugiados, con todas las instituciones que conforman el COE, tuvo que estar tomando decisiones, definiendo protocolos, los refugios. Esto implicaba que gente iba a aglomerar gentes. Por suerte no hay tanta gente desplazada, pero había que establecer un protocolo por el mismo tema de la pandemia. Porque son situaciones bastante complicadas. Es complicadito el asunto, ¿eh? En este momento. Uno no sabe, Juan José, todavía el efecto que eso puede tener sobre esa última parte que tú has dicho. Pero no hay por suerte no hay muchas personas, Luis, no hay muchas personas en refugio. Y eso es importante, que la gente pueda volver a sus hogares, aún con las precariedades, pero que pueda volver a la normalidad. Pero el COVID sigue dando duro. Ese es un punto relevante. Sí, esperar entonces la evaluación de la parte del sector agropecuario, de la agricultura, para ver entonces también si el gobierno tiene que tomar algunas iniciativas, algunas decisiones con quienes hayan perdido pues su producción en estos momentos. Se afectan. Eso afecta. Va a favorecer a algunos la lluvia, pero va a perjudicar pero indudablemente. Por lo general perjudica más que lo que beneficia. Sí. Si viene con la intensidad, ¿verdad? Como hemos visto. Si con esa intensidad va a haber aquí una situación un poquito delicada. Bueno, Luis, pasamos al COVID-19. Las cifras siguen siendo preocupantes. Aquí todas las semanas decimos lo mismo. No hay una tendencia que no empieza, una tendencia creciente. No se ve el descenso de la curva, cuándo es que vamos a llegar. Fíjate cómo los números se han mantenido muy altos. Sí. En algún momento algún descenso, pero cuando ocurrió el descenso fue porque no hubo prueba en ese momento, el producto de la misma tormenta. Sin embargo, Luis, estamos hablando de más de 72,000 personas contagiadas, ya llegando a las 1,200 personas fallecidas. Cuando tú hablas de 1,200 personas fallecidas, eso es mucha gente. Eso es mucho. Eso es mucha gente. En cualquier idioma es mucho. Es mucho. Y entonces estamos hablando de más de 30,000, 35,000 personas que tienen el virus con circulación o que tienen el virus y entonces son personas que están circulando, pues son personas, claro, con el debido protocolo, pero imagínate, a menos, yo creo que las que pueden guardar ese protocolo son las que están en aislamiento, pero hay una parte que está en sus hogares,
Y entonces hay que ver cómo se está manejando esa situación. Sigue siendo preocupante, vamos a ver qué ocurre. A nivel internacional, Luis, la situación es increíble, 18 millones de personas ya contagiadas. Estamos hablando de más de 700, cerca de 700.000 personas que han fallecido, que eso es una guerra. Eso prácticamente. Eso es una guerra. Jesús. Eso es una guerra. Y entonces la esperanza de que podemos tener pronto, quizá a final de este año, la vacuna, que es lo único que nos salva de esta situación. Es lo único que nos salva, tener la vacuna. Creo que hay 3 vacunas que están muy adelantadas porque la de los chinos se tiene poca información, pero sí la de Oxford de Inglaterra, creo que ya con probada en fase 3, la de Estados Unidos, que es Moderna, el laboratorio Moderna, ¿no? Que también ya con muy buenos resultados, y está una que es Alemania, Estados Unidos, que es la de Pfizer Laboratorio, Pfizer Biotech, algo así. Entonces, es esperanzador. Hay cantidades de vacunas en estos momentos que se están, sobre las cuales se está trabajando. Pero estas 3, quizás entonces tendríamos que mencionar a Rusia, China por otro lado, Francia, pero estas 3 son las que, lo que parece que está más avanzada y es esperanzador para ver si esto está ya al final del año, ¿no? Ya en que se puede aplicar. Y que se pudiera aplicar. Y esa es, digamos, el elemento que podría entrar y de alguna manera nosotros reducir todo ese riesgo que tenemos. No, cada vez que había que vacunarse a todo el mundo. Oye, y algo preocupante, Luis, el COVID ya en jóvenes. O sea, antes era de 60 años, de 65 para arriba. Ahora es de 30 a 39. Y vi una información preocupante, y es que hay niños ya afectados, menos de un año. Se habla de más de 250 niños afectados por el COVID con menos de un año de edad. Wow. Entonces, si tú lees esa información, y yo creo que es importante también, porque fíjate, ya no es que los niños, los menores de edad, no se van a infectar. Se pueden infectar, se pueden contagiar, igual que los adultos. Posiblemente no tengan los mismos efectos, pero se pueden contagiar. Sí, se pueden. La Organización Mundial de la Salud dice que esto no es para ahora todavía. Si bien es cierto, tenemos las vacunas ahí, pero todavía hasta que se pruebe, y entonces viene todo el tema de los precios de la vacuna, quiénes la van a comprar primero, quiénes ya han hecho reserva de esa vacuna, porque es en su territorio, es en su país, que esa vacuna pues se va a producir primero. Hay acuerdos de producción ya establecidos con laboratorios, pero hasta que esto no llegue, tendremos que seguir luchando con esta situación. Medidas importantes de las autoridades, Luis, y es que el hecho de 13 hospitales de los que se han ido inaugurando, y algunos no, de los que existían, pues están haciendo la prueba gratuita del COVID y se está ampliando la cantidad de camas, porque es necesario, porque hay una saturación. Y es importante ampliar la cantidad de camas para la persona que está demandando, que llega a situaciones ya de gravedad, que necesita algún internamiento. Eso es un hecho, de que aquí nosotros tenemos ya que todos los elementos que tenemos que tener nosotros a mano para esas situaciones, ya tenemos que asumirlo, Juan José, como que es parte de lo que son. Vamos a convivir. Hay que convivir con ellos en ese sentido, porque ya de ninguna manera, no hay forma en el corto plazo, en el mediano plazo, que nosotros estemos en capacidad de poder, digamos, disminuir esas posibilidades o tener los recursos para hacerle frente para los impactos que puede hacer. Sí, ahí todo el tema, hay que entender que vamos a tener que vivir con ellos. La economía no se puede cerrar. Se han hecho apertura, el caso ahora con los gimnasios de nuevo, que se le ha permitido operar, creo que fue a partir del viernes. Hay muchas empresas que no van a poder volver a abrir, van a quebrar cientos y miles de pequeñas y medianas empresas, muchos negocios van a quebrar, el caso de los restaurantes, uno se da cuenta ya la cantidad de establecimientos comerciales que tuve con un letrero de se alquila porque se han ido a la quiebra.
¿Cuántos empleados del sector privado han perdido sus puestos de trabajo? Lo que va a ocurrir en el sector público también. O sea, es una situación bastante complicada. El turismo empieza, pero con una cantidad mínima de ocupación hotelera, de habitaciones ocupadas. El turismo interno, bueno, la gente tampoco quiere moverse mucho, pero el turismo va lentamente. Lo que se ha metido un poco son las remesas, pero internamente hay una cantidad grande de personas que han perdido su puesto de trabajo y que no se sabe cuándo van a volver a recuperarse. Todos los presagios son negativos. Y en medio de todo esto, entonces, sale el presidente del Colegio Médico Dominicano prácticamente pidiendo al final, faltando 14 días para culminar este periodo de gobierno, que renuncien las autoridades, todas las autoridades de salud y la comisión que maneja el COVID. Yo digo, pero venga. Creo que acá, ¿y dónde vive este señor? Él no sabe lo que está pasando. Uno no entiende. Óyeme, porque oye, plantear una situación como esa es decir a la gente que usted no está al tanto de lo que está sucediendo, que usted no tiene el más mínimo sentido de lo que es la situación con la que se encuentran ahora mismo. Ahí vimos en los medios la protesta, supuestamente el tema de que hay algunos médicos que no han cobrado su salario, por hablar de una cifra enorme, 18,000 médicos, pero ¿y de dónde? ¿De dónde? O sea, ¿por qué es que yo no creo que las autoridades se puedan descuidar a llegar a esos extremos cuando las autoridades actuales no han descansado en darle seguimiento a todo lo que está ocurriendo y tomar las medidas que tienen que tomar? Que es un poco complicado, Luis, en medio de una transición, porque ya quienes más están hablando son los funcionarios electos. Entonces eso genera una situación un poquito complicada, o los funcionarios designados. Pero bueno, y para que hagamos la pausa, las declaraciones del presidente electo, Luis Abinader, el tema de convocar a una cumbre, yo creo que es importante que el gobierno entrante pueda convocar una cumbre inmediatamente que asuma la presidencia de la República, que pueda convocar una cumbre y que todos los sectores que puedan aportar y que puedan colaborar, contribuir a hacer menos difícil esta situación. Yo estoy de acuerdo con que esa cumbre se puede hacer, que se planteó, y yo creo que es una iniciativa importante. Sí, es importante y lo está requiriendo. Lo está requiriendo la misma momento. Lo están demandando. El momento lo está demandando. Sí, lo están demandando. Y a todo esto agregar la situación del personal médico, de los militares y policías que están en la calle. O sea, una situación, yo creo que la población se está comportando un poquito diferente, creo que la gente está entendiendo un poquito más, no veo mucha gente ya, casi no se ve nadie sin la mascarilla, pero hay todavía un comportamiento social que deja mucho que desear todavía. Y ojalá que la gente siga cada día tomando más conciencia de esta situación. Vamos a hacer la pausa, nuestra primera pausa, y en breve entonces volvemos con Visión Integral. Continuamos con Visión Integral y queremos recordarles, Luis, como dijimos al inicio del programa, que ahora estamos llegando para todos los Estados Unidos a través de TV Quisqueya, Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Antes estábamos solamente por Optimum, por el canal 1096, y ahora estamos por This Network para todos los Estados Unidos, 10 de la mañana, hora del este. Así que eso es una noticia sumamente importante. Y en esta semana, Luis, se produjo... Ajá, ¿decías? Sí, no, decía que esa es un paso sumamente interesante en términos de expansión y de un reto también que tenemos nosotros, ¿verdad? A seguir ese desarrollo, esa dinámica en ese sentido. Y eso es parte de lo que ha sido un trabajo arduo que hemos tenido y de alguna manera también la seriedad, ¿verdad? Y con la responsabilidad que se ha llevado este programa. Mantenerse, que es un programa semanal, pero hay que dedicarle tiempo. Lo otro es, Luis, el tema de que ya fueron entregados los certificados de elección
por parte de la Asamblea Nacional, del Congreso, pero reunido en Asamblea Nacional, que tiene que examinar las actas de elección del presidente y la vicepresidenta, el presidente Luis Abinader Corona y la vicepresidenta Raquel Peña. Ya pues se le entregaron la certificación que los acreditan, los reconocen como presidente y vicepresidenta electo de la República en las elecciones pasadas. Eso ya como que deja todo sin lugar a duda de lo que ocurrió en el proceso. Y ya entonces, pues, vamos a ver que esta será una juramentación muy atípica, diferente, muy sui generis. Muy sui generis, por la misma situación. Por la misma situación que estamos viviendo. Hay una capacidad del Salón de la Asamblea del Congreso que tiene que reducirse a la mitad. Bueno. Entonces ahí esa reducción para el distanciamiento y no deja de ser una gran concentración, sí. Pero se reduce la cantidad de personas asistir. Yo dije aquí que eso debió ser en una gran carpa, en la parte frontal del Congreso, para evitar, porque entonces ahí nadie está cerrado, hay circulación. Y uno de las recomendaciones es que la gente no permanezca mucho tiempo en lugares cerrados, con circulación de aire, con aire acondicionado, sino que fuera lugares abiertos. Y entonces, esa será una juramentación con la mitad de la persona que generalmente participa. Estamos hablando que estarán ahí los legisladores, que son más de 200, entre diputados y senadores, cuerpo consular y diplomático, son los embajadores, estaríamos hablando de los representantes de organismos internacionales y las autoridades eclesiásticas, y después prácticamente se va a reducir a un número pequeño, donde estarán los familiares del presidente, de la vicepresidenta, y algunos dirigentes, los más importantes, yo diría, y quizás de los funcionarios ya en estos momentos designados, ¿no? Que estarían en ese lugar. O sea, que la gente que estaba pensando participar, que piense en otra cosa, sí, porque las condiciones no permiten que el salón de la Asamblea pues, pueda llenarse a toda capacidad como ocurre tradicionalmente. Sí. Creo que en esta oportunidad no va a poder ser así. No va a poder ser así, definitivamente. Y por lo tanto hay, digamos que acogerse, ¿verdad?, a las circunstancias, ¿verdad?, en que se puede operar. Fíjate que no hay desfile militar. No. Quizás se da la visita a la catedral, ¿no? La misa, el Te Deum, que es el Te Deum en la catedral, exactamente la ofrenda floral en el altar de la patria, a Puerta del Conde, ¿no? A los padres de la patria, pero yo pienso que serán quizá también actividades reducidas, porque ahí hay que controlar, porque como es abierto, habría que también controlar un poco el público y el desfile militar, que es tradicional, que en algún momento eso debe desaparecer. O sea, yo creo, ese desfile militar para mí no tiene mucha importancia, en algún momento tendrá que desaparecer, sí, 2 veces al año, y entonces eso tampoco podrá ser posible porque por la aglomeración de personas. Esa es una situación, Juan José, que en términos de desarrollo histórico que ha tenido la sociedad dominicana, tanto desde el punto de vista político, el punto de vista económico, el punto de vista social, ya está diciendo que la República Dominicana ya no puede seguir, ¿verdad?, poniendo en práctica una serie de mecanismos que ya no tienen ningún sentido en la sociedad moderna de hoy. Y es posible que eso en algún momento se elimine. Tenga que discutirse, digamos, que analizarse, porque es una situación que la República Dominicana ya no es. Es una decisión del presidente de la República. Mira, Luis, el otro tema es la visita al presidente de la República y conectarlo una vez con todo el tema de las inauguraciones por parte del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Le giró una visita, yo creo que el sector empresarial, no solamente el CONES, sino la Asociación de Industria, los industriales de Santiago,
todas las organizaciones todo sector agrupadas, todo el sector empresarial en sus diferentes instituciones, creo que le ha ido muy bien en los últimos años. O sea, la estabilidad con que ese sector ha podido trabajar los empresarios ha sido importante para su crecimiento, para su desarrollo, para su fortalecimiento como un sector. Y se han sentido, yo creo que muy bien con el presidente de la República. Le han girado una visita agradeciéndole la colaboración, la cercanía con que mantuvo. Fíjate, no es la primera vez. Esas visitas se han dado en varias ocasiones, pero se han sentido muy cómodos y quisieron irle a decir al presidente, a despedirlo prácticamente, ya cuando concluye su mandato, a día de concluir su mandato. Yo creo que es importante que cosas como esas, bueno, se pueden hacer. Se acomodará esa clase empresarial al nuevo gobierno, pero ya se han sentido cómodos con lo que ha sido la receptividad del presidente de la República, la mayoría de iniciativas que se han tomado, porque se han favorecido. Hay estabilidad, hay crecimiento. El empresariado es el que más se favorece. Y ellos, ¿y quién más que ellos? De saberlo en ese sentido, porque el impacto que eso tiene un impacto en lo que son sus finanzas, desde el punto de vista empresarial, y ahí ellos tienen ya una manera de poder medir cuál es el nivel del impacto y el nivel que lo tiene a ellos favoreciendo y lo va a seguir favoreciendo. Es que lo tomó en cuenta siempre para iniciativas. Fue un sector muy consultado. O sea, hay un organismo gubernamental donde están los empresarios representados. Yo creo que los empresarios han trabajado en los 16 años de gobierno corrido del PLD. Yo creo que los empresarios han trabajado de la mano con el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. El presidente de la República ha estado inaugurando cantidades de obras, escuelas, guarderías, carreteras, por todo el país. Al final se quedan una cantidad de obras que no pueden ser inauguradas. Lo importante es que las obras que se inauguren sean obras ya terminadas, que no tengan ningún tipo de cuestionamiento, hospitales, que es importante decirlo, que no tenga ningún tipo de cuestionamiento, que no vaya a salir una imagen que diga, se inauguró esto, pero mire cómo se ha visto. Porque si esto no está de todo terminado, es mejor que se espere ahí. Porque el presidente puede estar inaugurando en la parte frontal y posiblemente en la parte de atrás haya cosas que no esté mirando. En la parte trasera. Inauguramos. Entonces no. Yo creo que todo lo que se inaugure tiene que estar terminado para evitar después decir o que digan con razón, a veces sin razón, porque se puede decir muchas cosas, pueden montar imágenes, buscar imágenes, pero que todo lo que se inaugure esté debidamente terminado, todo lo que se entregue. No va a dar tiempo para inaugurar todo lo que está ahí, porque hubo un periodo en que por la pandemia las inauguraciones se detuvieron y por el mismo proceso electoral también, por la misma ley electoral en algún momento, pero la pandemia pesaba más que todo lo otro. Sobre todo. Se acumularon obras. Fíjate que a veces son 20 obras en un día y más. Que la dejen todo en operación, en funcionamiento. Y que más adelante, lo que no se ha terminado, tendrá que terminarlo el próximo gobierno, no será de otro. Definitivamente. Pero no apresurarse. Más de otra manera, José. Más de otra manera. Tiene que hacer lo que sigue. Y eso no vaya a nosotros, de alguna manera, institucionalizando más como país, en ese sentido. O sea, y que no se dejen, porque pues la historia dice que habían proyectos y obras importantes que venía un gobierno y no le daba continuidad. El caso de Invivienda Santo Domingo, que fue un gobierno un proyecto monstruoso, de la cantidad de viviendas que hacía, y eso se terminó en varios gobiernos, por poner un ejemplo. Por ejemplo, la presa de Monte Grande, ¿verdad? Sí. Que no se va a poder terminar. Lamentablemente, era una obra en el sur del país que el presidente acariciaba. No se pudo terminar. Yo recuerdo en algunos momentos el presidente refiriéndose a esa obra y tratando de que el incumbente, el ingeniero Olgo Fernández, pues terminara la obra o que avanzara. Parece que esa obra es tan grande que no se pudo terminar. Y es una obra sumamente importante para el país. Pero también paso ahora a Punta Catalina, que sí fue inaugurada ya
por el presidente en esta semana, creo que fue el miércoles, que es una obra sumamente importante para el país, para el desarrollo del país, para el sector eléctrico. O sea, estamos hablando de 720, a veces dicen 750 megavatios. Sumamente importante. Y esa obra se pudo concluir. Después de 7 años, Luis, una obra bastante cuestionada y sigue siendo aún cuestionada. Costos de construcción que fueron alrededor de unos 2.500 millones de dólares. La situación que hubo con Odebrecht, que tenía a su cargo la construcción de esa obra con alguna empresa local, ¿no? Todo el cuestionamiento en torno a esa obra, que hoy en día yo creo que es el soporte importante, fundamental para la reducción prácticamente de apagones. Aquí no hay apagones en estos momentos por la misma situación que tenemos, pero realmente aquí hay una capacidad instalada que permite que por primera vez podemos decir que tenemos la capacidad instalada de energía que el país demanda en un momento determinado, que siempre era un problema del déficit energético. Esa obra es importante, sobre ella habrán algún tipo de cuestionamiento, no lo dudo, ya lo decía para darte paso el señor Antonio Almonte, que va a ser el ministro de Energía y Minas, de que la inauguración no impedía que se hicieran algunas revisiones sobre esa obra. Y ese es el derecho que existe. Sí, eso es, digamos, es parte de la democracia. O sea, la democracia tiene los canales para que la población, digamos, dominicana, los ciudadanos dominicanos, puedan canalizar una serie de inquietudes a través de esos mecanismos. Y nosotros no podemos ver eso como lo entendíamos hace 20 años atrás, que ya eso era porque era corrupción, que ya eso era por esto, por aquello, por esto. Ahora hay un aprendizaje que está permitiendo que se puedan de alguna manera discutir situaciones, ya sea de obras, ya sea de aspectos que son políticos, ya sea que es parte que tienen que ver con asuntos de desarrollo para lo que es la sociedad, los aspectos que son educativos. Y hemos visto, ¿verdad?, en todo este proceso de los últimos 15 años, que se han dado saltos interesantes en ese sentido. Y al parecer, sin el parecer también, creo que hay un nivel de conciencia diferente, ¿verdad?, en lo que es la clase política y en lo que es, digamos, las fuerzas vivas, ¿verdad? Que probablemente que el país avanza, el país tiene que avanzar necesariamente. Lo que uno tiene en esto es reconocer el derecho que se tiene. Yo creo que ha sido importante. Esta obra, como insisto, 7 años, muchos cuestionamientos sobre el costo de la misma. Siempre se estuvo cuestionando qué será el precio, que con eso se hacían 2 plantas. Yo recuerdo, ¿no? Hay una cifra ahí que termina. Hay que ver cuál es el precio de eso en el mercado en estos momentos. O sea, ahí está la inversión que el gobierno dice que se ha hecho. O sea, eso es demostrable. Simplemente está ahí. Y entonces todos esos números se pueden verificar. Porque fue una obra, insisto, con mucho cuestionamiento, no solamente por la empresa que la estaba construyendo, sino que ahí se cuestionó mucho siempre el precio de la construcción de esas 2 plantas. Y todo eso puede ser. Estaba sobrevaluada. Que estaba sobrevaluada, se dieron, en algún momento se daban datos impresionantes. La verdad, en algún momento saldrá a relucir en cuál fue el costo real de esa obra, que estoy seguro que esa será una de las obras que en algún momento se va a auditar. Lo importante es que esta obra pudo concluirse, que las plantas están ahí, que están en funcionamiento, y el gobierno, pues, fueron de las cosas que ofertó el presidente de la República de tener capacidad instalada suficiente para acabar definitivamente con el tema de los apagones. Hay todavía, creo que internacionalmente, creo que hay alguna demanda. Odebrecht en algún momento estaba solicitando una cantidad mayor de lo que fue el costo de la obra. O sea, decía que había gastado, no recuerdo cuántos millones era que estaba reclamando. Todas esas son cosas que sobre Punta Catalina van a estar. Mostró mucha satisfacción Rubén Bichara, que es el director ejecutivo de la CDEE, por la terminación de la obra y lo que la misma ha significado, pero que finalmente se llegó a eso. Mire, Luis, vamos a hacer una pausa y en breve entonces retornamos con algunos comentarios finales.
en Visión Integral. Continuamos la parte final ya para cumplir con el compromiso de esta noche, con la parte final de Visión Integral. Luis, el tema de las designaciones, me parece que va a ser la modalidad. Yo creo que en algún momento ya el tiempo no va a alcanzar y tendrán que salir cantidades de decretos juntos. Siguen las designaciones a través de las redes sociales, que es lo que ha preferido el presidente electo, Luis Abinader. Entonces la gente espera por ahí su nombre. Y cuando ve que no sale y pasan días, entonces la gente empieza a tener algunos niveles de desesperación. En esta semana siguieron saliendo los nombres de las personas que querían ocupar ministerios y algunas otras instituciones. Se ha filtrado un documento y un oficio que mandó que sería el ministro de la presidencia, el señor Macarrulla, al ministro Gustavo Montalvo, a los fines de decirle cuáles personas iban a ser designadas en algunas funciones y que por lo tanto se le permitiera la coordinación con los incumbentes actuales de esas instituciones. Hemos visto ahí que Orlando Jorge Mera iría al Ministerio de Medio Ambiente, una persona que ha estado con nosotros en más de una ocasión en este programa, lo cual nos satisface bastante. Industria y Comercio, Ito Bisonó, que es una persona, un político de larga data, con mucha experiencia, un profesional bien formado, con una trayectoria impecable por el Congreso. Creo que es una buena decisión. La ministra de la Mujer, que es Mayra Jiménez, pero no la Mayra Jiménez que está en Promipim, en el Banco de los Pobres. Creo que más, bueno, el ministro de Deporte anunciado, Francisco Camacho, que era el presidente de la Federación de Taekwondo, que es una gente vinculada a este sector durante mucho tiempo, y así a otros funcionarios. Quizás en los próximos días se complete, creo que faltan algunos 4 ministros por anunciar. Ya empiezan a cruzar los dedos los que no han sido anunciados por el tuit, ¿no? Claro, por el tuit de Abinader. Crece, ¿no?, la incertidumbre. La mayoría de los decretos tendrán que salir a través de la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo. Por ahí tendrá que darse a conocer, porque es que son demasiados decretos. Y no creo que lo podrá anunciar todo el viceministro. No. Tendrá que salir por los mecanismos establecidos de manera institucional. Pero yo dije que era importante que se anunciaran con tiempo por la misma situación en que está el país y que se pudiera ir a hacer una transición corta y que la gente pudiera ir coordinando y preparándose para asumir responsabilidades. Porque el gobierno asume en medio de una crisis sanitaria, una crisis de salud y en una crisis económica. O sea, es una situación bastante complicada. Y la gente que no se desespere. Es verdad que cuando tú ves que están repartiendo el bizcocho y la fila es larga, y tú ves, ese coche no me va a tocar el pedazo mío, porque es bueno que te den tu pedazo adelante. Sí, pero que no se desesperen, que yo creo que el gobierno, y fíjate que Luis ha dicho, mira, que tendrá que entrar gente al gobierno, pero que la gente se le va a respetar, la gente de carrera tendrá que ser respetada. La mayoría de los empleados del sector público no salen por la misma, y por el tipo de institución. Hablamos de los profesores, de los médicos, de los maestros, de los agrónomos, de los militares, de los policías, de la gente que está en carrera. O sea, posiblemente hay expectativas en el PRM que Luis Abinader no esté en capacidad de cumplir. Es muy probable. Y ya mucha gente se está pronunciando con el tema de los empleados de carrera, que no pueden ser destituidos, que no pueden ser cancelados. Y en muchas instituciones también, que hay prestaciones laborales importantes. Son muchas instituciones que manejan sus propios recursos, que también desvincular a un colaborador implica tener muchos recursos a mano para esos fines. Aquí hay que ver esa realidad. Claro,
el gobierno sabrá lo que tiene que hacer, y cuando menciono esto, lo menciono por la misma situación que se había planteado, con la reducción de instituciones, con la fusión de varias instituciones. Eso implica necesariamente reducción del personal, y vi que Farideh Raful sacaba de nuevo el hecho de reintroducir aquel proyecto de ley donde ella planteaba fusionar unas 48 instituciones. No sé si era fusionar o era eliminar unas 48 instituciones, y eso hay que pensarlo muy bien en estos momentos. Bueno. Entonces, nosotros como país hemos tenido en los últimos años, digamos, todo una polémica con lo que es la parte que tiene que ver con los empleados públicos. Incluso hubo un tiempo en que el empleado público no se le aplicaba el Código de Trabajo por condiciones que tenía la ley en ese momento, ¿verdad? Que no le aplicaba a ellos en ese sentido. Y vemos todavía más algunas polémicas que se están, digamos, desarrollando en esa parte, en lo que son los momentos en que hay, digamos, cambios, ¿verdad?, de gobierno en ese sentido. También estamos viendo esas polémicas que se están dando en ese sentido. Y eso necesita respuesta porque esa es una realidad que está ahí. Y no podemos nosotros tener de alguna manera que haya privilegio en un tipo de empleado y otro tipo de privilegio para otro tipo de empleado. Los empleados públicos son y tienen toda una serie de derechos que les pertenece a ellos en ese sentido. Pero sobre todo los empleados de carrera. Sí, es que cuando uno le trata de meter en la parte de carrera, eso lo que hace es inmediatamente que te pone la situación otra vez de otro color. Quitémosle esos elementos y aplicamos una ley como se aplica, digamos, el Código de Trabajo. Que ahí no hay elementos de rojo, verde, que chiquito, que grandecito. No, ahí simplemente hay el Código de Trabajo. Todo el que trabaja en una empresa, y estas son las situaciones y las condiciones. No, hay condiciones para despedirte, bueno, lo que le corresponda. Cualquiera que sea despedido de una institución, lo que la ley dice, lo que plantea la ley de administración pública, que está ahí, la 91-08. Eso simplemente. Tú tienes una discriminación entre un tipo de empleado y otro tipo de empleado. Bueno, pero esto es un proceso, Luis, que se fue dando en el tiempo. Muchas instituciones no hacían ningún esfuerzo. Yo creo que eso es lo que más puede institucionalizar la administración pública. No hacían todo el esfuerzo para que más empleados fueran cumpliendo con los requisitos establecidos y que fueran ingresando a la carrera. Una parte lo hizo. Hay instituciones que prácticamente no hacían el menor esfuerzo para ello. Y entonces hay una parte que está en carrera y otra parte que no está. Pero se genera en estos momentos, en medio de esta situación que tenemos, de esta pandemia, donde tú dices, salgo de una institución donde trabajo, pero puedo ir al mercado laboral e insertarme. El que sale no va a lograr reinsertarse en ningún lado, es muy difícil. Por eso entonces a muchas familias se les generan situaciones bien complicadas. Van a entrar otros, es verdad, que estaban esperando, pero el que sale de su puesto de trabajo, por la razón que sea en estos momentos, la puede pasar bastante mal, porque no hay empleo, el desempleo ha crecido en el país y no se vislumbra en estos meses que la gente pueda reinsertarse laboralmente, lo que están quebrando cantidades de negocios y de toda naturaleza. Entonces, esa es la realidad. Fíjate cómo una noticia que me llamó poderosamente la atención es que tuvieron que cerrar el Banco de Reservas de San Juan de la Maguana. Yo no sé si tuviste esa información. Sí. Por la cantidad de gente que estaba aglomerado buscando préstamos de empleados públicos. No sé si viste la información. Y entonces se están acudiendo, poniendo en garantía que el empleo que tienen. Y entonces dice una señora que ganaba o que gana 12,000 pesos y que fue al banco, eso es lo que se dice en la noticia, ¿no? Y que le dieron un préstamo de 250,000 pesos. ¿Pero contra qué? Entonces cerraron ese banco, hay que esperar a ver qué fue lo que pasó, pero nadie se puede pasar de contento dando préstamos en un pueblo
a una persona que es empleada que puede ser desvinculada, o sea, una situación de irresponsabilidad. No, la lógica. Yo no sé lo que pasó. La lógica financiera y la ley es clara en ese sentido. Exactamente. Pero eso es parte de la desesperación, la incertidumbre que se va a generar en muchas familias dominicanas que dependían de un empleado público y que posiblemente pueda ser desvinculado. Finalmente, Luis, el tema de educación, que yo sé que hace mucho que queremos tratarlo. Ya la docencia a nivel del sector público y privado, que arrancan prácticamente, a veces con una diferencia de una semana, de 15 días, pero el sector público generalmente tiende a iniciar primero, ¿no? Correcto, es correcto. Creo que estaba anunciado para iniciar ahora a principios del mes de agosto, ¿no? Creo que estaba anunciado, creo que a principios del mes de agosto era que estaba anunciado. A principios del mes de agosto. O a mediados del mes de agosto, o a finales de agosto. A mediados del mes de agosto, es lo correcto. Bueno, la situación ahí es complicada. Fíjate que todavía no se tiene claro cuál va a ser la modalidad. O sea, en medio de la situación que tenemos de salud, no se sabe cuál va a ser la modalidad con la cual vamos a iniciar el año escolar. Más de 2 millones de estudiantes de la escuela pública y el resto, que es la menor cantidad, del sector público, del sector privado, de los colegios. Entonces, todavía los colegios, tú no te dicen a ti, va a ser esto o va a ser de esta forma. Va a ser presenciar una parte en la semana, 2 días, 3 días. La otra parte será en su casa. Se va a reducir, serán 2 horarios. O sea, son muchas modalidades, muchas variantes que se pueden conjugar para tú tener lo ideal, lo posible en estos momentos. Entonces, es como que le va a tocar esto, parece, al nuevo ministro de Educación, definir con los gremios, con la ADP, con el gremio, perdón, con los padres de los alumnos que asumen en estos momentos roles protagónicos a nivel de la escuela pública y a nivel de la escuela privada. Los colegios no están definiendo nada sin el consentimiento de los padres. Porque muchos padres dicen, mi hijo o mi niño no vuelve al colegio en esta condición. Y sobre todo cuando estamos hablando de la educación primaria y básica, ¿no? Entonces, hay una situación complicada y no estamos preparados posiblemente para ir a lo virtual en su totalidad, porque no tenemos las herramientas ni la plataforma de lugar que nos permita eso, como otros países parece que lo van a hacer. Esa es una discusión que está en pie, que la sociedad dominicana tiene que abordarlo, ¿verdad? De manera seria y tiene que ser ágil también, porque esa es la tendencia, José. Esa es la tendencia. Y nosotros como sociedad no podemos de ninguna manera. Esa es la tendencia, pero hay una realidad y usted como educador lo sabe. ¿Qué va a pasar con las universidades? Porque yo me he quedado en la escuela primaria, ¿verdad? Yo me he quedado en el sector público y en los colegios, pero en la educación básica, primaria, intermedia y secundaria, ¿no? Es así ahora, porque hay una modalidad ahí que uno a veces no se la sabe mucho. De todas maneras, usted que está en la educación universitaria, ¿qué va a pasar? ¿Están todas las universidades preparadas para dar ese salto? Bueno, no sé cómo te digo, o sea, hay procesos que empiezan a darse socialmente, se empiezan a darse por incidencia de lo que se está dando a nivel internacional, de lo que está sucediendo. Y sobre esa base, las sociedades tienen también que ir estudiando, que ir analizando lo que son esos cambios, que están por encima de las cosas que uno quisiera que fueran. Pero esos son elementos que se están dando. Y entonces hay que prestarle atención a eso, porque eso es una realidad prácticamente ya. Y nosotros como sociedad no podemos quedarnos atrás en ese sentido y que eso afecte el desarrollo de... Ahí sí tiene que venir una cumbre. Para el sector salud y para el sector educación, ahí tiene que venir una cumbre. Para tú discutir en una cumbre con las autoridades del Ministerio de Educación, con el, ¿cómo se llama la institución que tiene que ver con todas las políticas educativas? No recuerdo en este momento. Pero todas las autoridades del sector educación y lo que tiene que ver con la educación universitaria,
conjuntamente con el MESIC. Ahí tiene que darse 2 cumbres para definir cuál va a ser la modalidad y cómo es que vamos a empezar un año escolar, que no se puede perder, pero que hay muchas inquietudes y que yo creo que en estos momentos falta información y falta ponerse de acuerdo y hay que definir cuáles son las condiciones que nosotros tenemos para iniciar el año escolar con la modalidad que se determine en un momento determinado. Luis, hemos llegado al final, así es que le agradezco su compañía como cada domingo y entonces nosotros pues nos despedimos por esta noche. Esperamos que Isaías no haga mayores daños en la Florida, que está por ahí visitando en estos momentos, y que la temporada ciclónica no sea tan activa como parece y que Dios nos siga protegiendo como hasta ahora lo ha hecho, porque Amén. De verdad que somos bendecidos y somos protegidos. Así es que, Luis, gracias, buenas noches. Y a ustedes, amables televidentes, ha sido un placer compartir de nuevo con ustedes este espacio, su programa Visión Integral. Nos vemos el próximo domingo, si Dios lo permite.